¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar del conocimiento del porvenir. Bueno, al principio el porvenir se nos oculta y solo en casos raros, excepcionales, es que Dios va a permitir la revelación. Pero esto es ¿por qué? Porque si el ser humano conociera su futuro, si supiéramos qué es lo que nos está esperando, no obraríamos con la misma libertad. ¿Por qué? Porque estaríamos dominados por la idea de que si puede ocurrir una cosa, ya no tenemos que ocuparnos de ella o ya no tendríamos obstáculos. Entonces descuidaríamos todo. Y Dios no quiere que sea así. Quiere que cada cual coadyuve en la realización de las cosas, incluso aquellas a las que quería oponerse. De modo que nosotros mismos vamos a prepararnos muchas veces sin sospecharlo, acontecimientos que sobrevendrán en el transcurso de nuestra vida. Puesto que resultaría útil que desconozcamos el porvenir, ¿por qué Dios consiente en ocasiones el que nos sea revelado? Bueno, ese es cuando el conocimiento es anticipado, es porque debe facilitar la realización de algo en lugar de ponerle trabas, comprometiendo a actuar de otro modo. Sí, porque si ya te están diciendo desde antes lo que hay que hacer, bueno, entonces con más razón tienes que ponerte las pilas porque las trabas te las están retirando. Entonces, normalmente todos tenemos pruebas, es cierto, y tenemos la perspectiva de un suceso que puede despertarnos pensamientos que son más o menos buenos. Si un hombre debe de saber por qué recibirá una herencia con la que él no contaba, estará tentado por la codicia, por el júbilo. ¿Por qué? Porque va a pensar automáticamente en que va a aumentar sus goces materiales por el deseo de poseer antes esa fortuna. Entonces va a ver la muerte de una forma distinta. ¿Por qué? Porque esa persona que se la va a dejar ya lo está viendo como con ganas de que ya se muera para que le deje todo lo que le quería dejar la persona que va a desencarnar de buena fe. O por el contrario, esa perspectiva puede suscitar en él buenos sentimientos o ideas generosas. Tenemos esas dos opciones. Pero si la predicción no se cumple, va a representar otra prueba para la persona que estaba esperando la herencia, porque le va a tocar el desengaño. Pero no por eso va a dejar de tener mérito en esos pensamientos, ya sea que hayan sido buenos o que hayan sido malos. Visto que Dios todo lo sabe, sabrá igualmente si un hombre debe de fracasar o no ante determinada prueba. Pues bien, ¿para qué se necesita esa prueba si no puede mostrar Dios nada que ya no sepa acerca de esa persona? Sí, pero la prueba no tiene por objeto instruir a Dios respecto al mérito de ese individuo, por cuanto Dios sabe perfectamente lo que vale, sino dejar que el hombre tenga toda esa responsabilidad de acción, porque nosotros somos libres de realizar una maldad o no, sabiendo que el ser humano posee la facultad de optar entre el bien y el mal. Dejarle todo el mérito sería resistirse a él. Ahora bien, aunque Dios sepa perfectamente de antemano si vamos a fracasar o no, no puede en su justicia ni pensarlo ni recompensarlo. O sea, no lo puede hacer que pene, ni tampoco le puede dar una recompensa por un acto que todavía no ha realizado. Lo mismo acontece entre los hombres. Por muy que sea un aspirante, por mucha que fuera la certidumbre que este aspirante tenga de que va a triunfar, no se le confiere ningún grado si no ha tenido un examen previo. Esto es, sin someterlo a la prueba. De igual manera, el juez solo va a condenar al acusado sobre la base del acto consumado y no lo va a hacer por la presunción de cometer un acto.
Cuando más reflexionamos sobre las circunstancias que resultarían para el hombre del conocimiento del futuro, más vemos cuán sabia ha sido la providencia al ocultarnos qué es lo que nos viene para el futuro. La certidumbre de un acontecimiento dichoso lo va a sugerir en la inacción. De un suceso desgraciado en el desánimo en uno y otro en casos de fuerza que se verán paralizados. De ahí que el porvenir solo se muestra al hombre como un objetivo para que él pueda alcanzar sus esfuerzos, pero sin que conozca cuáles van a ser las pruebas para alcanzar eso que él quiere. Porque si nosotros conocemos todos los incidentes que se nos van a presentar durante el camino, entonces ya no tendríamos iniciativa y el uso de nuestro libre albedrío tampoco estaría presente, porque nos dejaríamos deslizar por esa pendiente fatal de los acontecimientos y no estaríamos ejerciendo nuestras facultades. Cuando el buen éxito de algo es cosa segura, ya no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron qué es lo que va a suceder y entonces ya no es necesario que nos pongamos las pilas. ¿Sale? La cuestión del arbitrio puede resumirse en que el hombre no es inevitablemente conducido al mal. Todos tenemos la opción de decir si lo vamos a hacer o no. Los actos no están escritos de antemano. Los delitos que cometemos no se van a constituir el resultado de un decreto del destino. Claro que no. Puede, con el carácter de la prueba o con el de expiación, que nosotros escojamos una existencia en la que nos veremos arrastrados hacia el crimen, pero puede ser por el ambiente mismo en el que nos encontramos. O pueden ser las circunstancias que sobrevengan, pero siempre somos libres de hacer o no hacer. El libre albedrío existe en el estado de espíritu, en la elección de la existencia y de las pruebas que vamos a vivir mientras estemos encarnados. Nosotros podemos ceder o podemos resistir las tentaciones, y lo vamos a hacer con provecho cuando esa educación se base en un estudio profundizado de la naturaleza moral del hombre. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen esa naturaleza moral, se van a llegar a modificar del modo que se modifica la inteligencia, por medio de la instrucción y el estado físico. El espíritu desprendido de la materia, ¿qué pasa? Regresamos a un estado errante, y eso va a ser así. Vamos a seguir encarnando una y otra vez, y cada que desencarnemos vamos a quedar errantes. Vamos a seguir escogiendo vidas corpóreas según sea el grado de perfeccionamiento que tengamos, y con eso vamos a ir avanzando, y esa libertad que nosotros tenemos no se va a ver anulada por las encarnaciones. Si cedemos a la influencia de la materia, es porque nos dejamos vencer nosotros mismos por las pruebas que escogimos antes de encarnar, y nosotros podemos superarla. Podemos pedirle a Dios y a los buenos espíritus, a los ángeles, a los arcángeles, a la Virgen, a quien ustedes quieran, que les dé mucha fuerza y fortaleza moral y espiritual para pasar las pruebas. Todo lo que salga de su corazón se lo pueden pedir, y los hermanitos de luz nos están escuchando, están viendo que uno quiere cambiar y que tenemos la voluntad. Si el libre albedrío, sin el hombre no tendría la culpa del bien sin el mérito. O sea, no tendría la culpa del mal ni el mérito del bien. Esto es tan reconocido que en la sociedad humana se reprueba o se elogia siempre la intención, y vale expresar que la voluntad, ahora bien, quien dice la voluntad está diciendo pues lo que piensa, ¿no? Por lo tanto, el hombre no puede buscar una excusa para las malas acciones achacándolas a su organismo. No puede decir que es la razón, que es su condición de ser humano, y que por eso está justificado todo lo que todas las acciones malas que él llega a cometer.
Sí, todos tenemos esa posibilidad de escoger, pero cuando el hombre practica el bien, tiene gran cuidado en que se le reconozca el mérito de eso mismo y no es los órganos los que influyen en eso, ¿sí? A despecho de lo que opinen los obsesados, al más bello privilegio de su especie, que es la libertad de pensar. La fatalidad, tal como se entiende comúnmente, supone la decisión previa e irrevocable de todos los acontecimientos de la vida, sea cual fuere su importancia. Si fuera ese orden de las cosas, el hombre sería pues una máquina y no tendríamos voluntad, ¿sí? Si semejante doctrina fuera cierta, el poder del destino significaría la destrucción de toda la libertad moral y ya no tendríamos responsabilidad, no existiría el bien y el mal, no podríamos hablar de gente o de hombres virtuosos. Dios es soberanamente justo y Él no podría castigar a una criatura por culpas que ella no cometió, como así tampoco puede recompensar virtudes a alguien que no tiene el mérito. Y una ley así sería además la negación de la ley del progreso, por cuanto el hombre que esperara todo de la suerte y que no intentara nada para mejorar su posición, puesto que no podría hacerla ni mejor ni peor. La fatalidad reside pues en los sucesos que se presentan, vistos en ellos la consecuencia de la elección, porque por la vida que hizo cuando estuvo como espíritu, él eligió las pruebas que iba a vivir. Ya también lo hemos platicado, no podemos estar en el resultado de tales acontecimientos porque entonces el hombre podría depender y podría modificar el curso de los mismos valiéndose de la prudencia. Pero la fatalidad no interviene nunca en los actos de la vida moral. En la muerte sí está sometido el hombre de manera absoluta a la inexorable ley de la fatalidad, porque no podemos escapar al decreto que fija el término de la existencia, ni a la clase de muerte que debe de interrumpir el curso de la vida que estábamos llevando. Según la doctrina común, el hombre va a poseer en sí mismo todos sus instintos. Estos procedería que fuera, por ejemplo, de su organismo, pero no sería responsable o de su propia naturaleza, y entonces buscaríamos una excusa que él pueda satisfacer y decir no fue culpa mía. Entonces, con toda la evidencia, la doctrina espírita es mucho más moral. Admitimos en el hombre la existencia del libre albedrío en toda su plenitud, y al decirle que si procede mal, pues obviamente eso le va a traer consecuencias de lo que hizo, y bueno, tiene la posibilidad de resistirse, pero tuvo la voluntad de hacer la maldad, ¿sí? El hombre puede siempre hacer oídos sordos a la voz oculta que en el fuero lo está incitando al mal, porque él mismo puede desatender esa voz que le está diciendo que lo haga. Mejor puede solicitarle a Dios que le dé la fuerza, la fortaleza o a los espíritus buenos para no hacer o para no caer en tentación. Eso es lo que Jesús nos enseña en el sublime ruego de la oración dominical, cuando nos hace decir: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta teoría de la causa excitadora de nuestros actos resalta evidentemente de toda enseñanza impartida por los espíritus. No solamente es la sublime moralidad, sino que agregamos que eleva al hombre a sus propios ojos, lo muestra libre de sacudirse un yugo obsesor, así como es libre de cerrar su casa a los infortunios. No es ya una máquina que funcione por un impulso independientemente de su voluntad, sino de un ser que está provisto de razón, que escucha, que juzga, que escoge libremente entre los consejos. Añadamos, pues, que pese a esto, el hombre no está privado de su iniciativa, ya lo hemos platicado. No por eso
el hombre va a dejar de obrar por su propia voluntad. Siempre vamos a tener sugerencias de espíritus buenos y de espíritus malos, pero al final vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer. Las faltas que cometemos tienen una causa primera en nosotros mismos porque tenemos nuestras propias imperfecciones y como todavía no tenemos esa superioridad moral, por eso esos hermanitos se comunican con nosotros. La vida que les es concedida es para que nosotros podamos purgar todas nuestras imperfecciones que tenemos, ¿sí? La vida corporal es para eso. Al más débil y al más accesible, pues obviamente le va a costar más trabajo porque no le está poniendo voluntad, se está dejando llevar por sus propias imperfecciones. Podemos ser vencedores de ellas y podemos elevarnos. Si vamos a fracasar, pues no somos ni mayores ni peores, pero nos quedamos estancados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa prueba nos la van a volver a poner tantas veces como sea necesaria hasta que podamos superarla. Conforme nosotros nos vamos depurando, nuestros puntos débiles van cesando y vamos a tener menos oportunidades de estar haciendo maldades. Pero si crece nuestra virtud, nos vamos elevando y los malos espíritus se van retirando de nosotros porque se dan cuenta que no tienen nada que hacer, que por mucho que ellos nos estén diciendo y nos estén incitando, nosotros no les vamos a hacer caso y se dan cuenta de que solamente están perdiendo su tiempo, ¿sí? Bueno, el hombre sí puede hacer oídos sordos, como ya comentaba, ante los malos pensamientos, porque recordemos que la imperfección no descansa, ¿sí? Todos los espíritus que son buenos en mayor o en menor grado, que están encarnados, están en la especie humana. Así como en la Tierra hay mundos que, bueno, son menos adelantados y que también hay en ellos espíritus que son buenos. Y de ahí, por eso vemos tanta perversidad entre nosotros. Hagamos pues todos los esfuerzos que nosotros podamos para no tener que volver más tarde aquí mismo, para poder encarnar en un mundo más elevado en la encarnación que sigue y para merecer, para ir a descansar a un mundo mejor, para estar en un mundo más privilegiado, en los que el bien reine, en donde recordaremos nuestro paso por la tierra simplemente como un periodo de exilio, simplemente como es algo que teníamos que hacer aquí, pero ya pasamos, ya lo superamos y ahora vamos a seguir hacia adelante. Bueno, hermanitos, eso es todo en este video. En el siguiente vamos a hablar sobre la ley de justicia, de amor y de caridad, igual del libro de los espíritus.